El mensaje que he compartido en algún momento en la iglesia lo compartí, que tiene que ver con la sanidad de un líder. Porque yo creo, hermano, que para poderle servir al Señor debemos de estar como sanos, saludables. Esta mañana decíamos en la escuela dominical del bautismo para perdón de pecados, no es así, y hablamos de todo esto, pero lo más importante es tener una conciencia hacia el no cometer pecado. Y hoy yo le quiero decir, tener una actitud y una conciencia para estar sano, para servirle al Señor. Nos pasan en la vida muchas cosas que a veces nos hacen perder un poquito la sanidad emocional, y como ustedes saben, pues la pérdida de un ser querido produce eso. Pero cuando logramos pasar adelante como iglesia, como familia, yo creo que podemos servirle al Señor. Y creo que la iglesia también podemos recibir sanidad de parte del Señor. ¿Cómo se puede sanar un líder? ¿Cómo se puede sanar una iglesia? ¿Cómo se puede sanar una persona? Pregunto y le digo, ¿será que la palabra de Dios nos ayuda en esto? Conocemos escrituras que nos dicen que la palabra de Dios es como el bálsamo, la palabra de Dios es el refrigerio, la palabra de Dios es lo que nos limpia. Y yo creo que cuando venimos a la palabra de Dios podemos recibir esa sanidad en nuestro corazón. Algunas doctrinas manipulan este tema de la sanidad interior, pero cuando yo lo veo en la Biblia aplicado por parte del mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, digo, sí se puede hacer saludablemente, bíblicamente, un proceso, un acompañamiento con la palabra para que la iglesia esté sana. Los quiero llevar a este pensamiento. Los discípulos en la sepultura al Señor Jesucristo, ¿cree que sufrieron algo? ¿Sufrieron una pérdida o no? ¿Será que nos podemos asimilar un poquito hoy como iglesia, como familia, a esa condición de los discípulos? Y en ese momento, ¿qué sucedió? ¿Alguien recuerda dónde estaba la gente que acompañaba al Señor Jesucristo después de que Él muere sepultado? ¿Siguieron con el mismo ánimo como aquel que dijo, yo iré contigo hasta donde vayas, moriré contigo, me enterraré contigo? ¿Siguieron con el mismo ánimo? ¿Cuántas veces nosotros decimos en la iglesia, vamos para adelante, pasa situaciones que a veces no las esperamos y vemos que entra el desánimo en la iglesia, entra la duda, entra las preocupaciones? Pues les digo algo, los discípulos lo vivieron en carne propia con la partida en ese momento de su líder, de su pastor, de su hermano, de su amigo, que era ¿quién? El Señor Jesucristo. Yo sé que acabamos de pasar el tema de la Semana Santa, la resurrección y todo esto, pero quiero tocar ese tema porque me parece importante que la iglesia reciba sanidad para poder seguir sirviéndole al Señor y poder seguir adelante. Amén. ¿Vamos de acuerdo con eso todos? Muy bien. Dice entonces, ¿cómo seguirían actuando en la fe aquellos hombres que recibieron esa noticia de que su líder había muerto? Porque le digo algo, hermanos, y lo hemos estudiado en la iglesia. Aunque les había hablado por muchos años de que iba a resucitar, en el momento de ser sepultado, ¿la tenían ahí clara o se habían olvidado? Ustedes las había olvidado. Y eso lo hablamos, hermano. ¿Es producto de qué? Es producto de que yo les pedí perdón a la iglesia, le dije, a veces le andamos muy duro a los discípulos ahí. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué hicieron eso? Les digo algo, estaban pasando un duelo. ¿Es natural sentir eso en ese momento, cree usted? Pero recuerde que lo estudiamos y a veces no lo vemos de esa manera. A veces el predicador dice, ese Pedro tan embarrada, lo dice, no, de alguna forma, ¿por qué lo negó? ¿Por qué hizo esto? Hermano, estaba sufriendo una crisis, estaba pasando por una situación difícil, entendible. ¿Será que nosotros, y he contado esta anécdota cuando está el pastor colocando las puntillitas por aquí, haciendo cuadros, el niño mirándolo? ¿Será que si no tiene la fe puesta en el Señor y su temperamento controlado, será que cuando se machaque el dedo dice aleluya, gloria a Dios? Si no está controlado no sabemos qué diga, ¿cierto? ¿Será que era natural que estos discípulos en medio de esa crisis reaccionaran de esa forma? ¿Lo cree usted que pudo haber sido natural? Qué importante que nos pongamos en los zapatos de esa familia, de esa comunidad, de esos discípulos por un momentico, ¿listo? Así como le hemos venido encima a decirle por qué lo traicionaron, por qué lo abandonaron, pero creo que es importante. Entonces, el contexto que traemos para el tema de hoy es desde ahí.
Y quiero que nos pongamos todos en los zapatos de los discípulos hoy en esa escena. ¿Les gustaría saber por qué reaccionaron y cómo lograron salir adelante? Porque le tengo una noticia. El Pedro que lloró amargamente, Dianita, me estoy moviendo mucho acá. ¿Sí? Bueno, yo me acostumbro a mover y me salgo aquí de la cama. El Pedro que lloró amargamente se quedó ahí, y en el libro de los Hechos, capítulo 2 y 3, lo vimos igual llorando amargamente. ¿Cómo lo vemos ya después? Un Pedro como predicando, sirviendo al Señor. Algo pasó. Después de haber hecho esto, después de haberlo traicionado, después de haber negado al Señor, algo tuvo que haber pasado. Y si entendemos, había palabra, había situaciones. ¿Será que todos los discípulos que lo abandonaron en la cruz, de ahí nunca más lo volvemos a mencionar, nunca lo vuelven a mencionar en la Biblia, o los escucha ustedes pues sirviendo al Señor adelante, dando la vida al punto? Mi hermano, le llegan a unos memes allí diciendo, Pedro murió de tal forma, Juan murió de tal forma, y la muerte de cada uno de ellos no fue tan de repente, hermano. Fueron crucificados, fueron aserrados, partidos por mitad, quemados, apedreados. ¿Cree usted que algo pasó en la vida de ellos que logró tener una sanidad? ¿No vimos un Pedro después allí terminando en un asilo, recluido en una, ¿cómo le llaman a esto? En un sanatorio. ¿En un qué? En un geriátrico, bueno, en un sanatorio, sino lo vimos después sirviendo al Señor. ¿Le gustaría a usted saber qué fue lo que pasó en ellos para, después de pasar de una crisis como esta, poder después dar la vida y servirle al Señor? Algo tuvo que haber pasado allí, que nosotros hoy podríamos aprender. Preguntémonos esto, ¿estarían desilusionados en ese momento ellos? En ese momento de la crisis, ¿cree que estaban desilusionados? ¿Cree que estaban confundidos? ¿Cree que estaban faltos de fe en ese momento? Todas esas son síntomas cuando alguien está en una crisis. Y es lo que queremos, que la iglesia, aunque lo viva, no se quede allí, sino que ante la iglesia, la familia, ¿qué haga, hermano? Superemos las pérdidas, superemos las crisis y sigamos adelante en esto. Vamos a mirar entonces de aquellas situaciones, ¿qué fue lo que pasó? Miremos número 1. Tenían unas falsas expectativas. Y escúcheme con cariño esto. Mire, hermano, aquí en la tierra nadie vivirá eternamente. Lo voy a decir más cruel, como lo dice un pastor que sigo allí de México. La muerte es parte de la vida. Cuando tenemos esto claro y suceden pérdidas como estas, yo creo que nos podemos parar un poquito más sinceros y decir, tenía que pasar. Esta mañana vimos que había un propósito en lo que sucedía en aquella familia. Le digo algo, todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito. Y mejor lo digo, todo lo que nos pasa alrededor, cuando estamos de la mano de Dios, sucede porque Dios así lo permite. Y eso nos da tranquilidad, ¿cierto, iglesia? Pero cuando no tenemos expectativas correctas en el Señor, llega una crisis, una situación, y entonces, ¿qué pasa en las personas? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Yo siendo cristiano, yo siendo siervo, yo siendo hijo de Dios, ¿por qué me pasó? ¿Le digo algo? Porque debemos de tener las expectativas correctas en el Señor. ¿Sabe en este primer punto cuál fue la expectativa equivocada que tuvieron algunos discípulos? Vieron al Señor que iba a estar con ellos por siempre, número 1, y lo vieron que iba a ser aquel político, aquel libertador, tal vez de alguna manera. Y como no lo vieron así, se desilusionaron, porque tenían unas expectativas, ¿qué, iglesia? Equivocadas. Qué bueno cuando a nosotros nos dicen, esto va a ser parte de la vida. Esta mañana en la clase de discipulado les hablamos a los que se van a bautizar y les dijimos esto, tranquilo que al bautizarse todo es color de rosa. Ningún momento le dijimos, las situaciones llegan. Y les dijimos algo, hasta ya las tienen, sino que ahorita sí se les van a salir para poder ver la realidad. Qué bueno cuando a uno le hablan las cosas con realidad, ¿cierto, hermano? Cuando le dicen a uno las cosas. Pero cuando hay expectativas equivocadas, pasa esto. Vamos al capítulo 24 de Lucas. Todo el pasaje viene del contexto de la resurrección y sepultura del Señor Jesucristo. No lo voy a leer por tiempo, pero los pasajes que tomo son de ese texto central. Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel,
Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Habían sepultado al Señor y están diciendo, no, él decía que era un rey, que era el libertador, pero en la expectativa de ellos se imaginaban que era un rey y un libertador, ¿con qué? Con poder políticamente. Y además dicen, y ya lleva 3 días. ¿Y eran necesarios los 3 días o no? ¿Era bíblico los 3 días? Sí, ve que cuando no hay expectativas correctas, nos llevan hasta obviar la palabra. Un pasaje similar a esto es cuando el siervo sube allí por las tablas de los 10 mandamientos, usted lo encuentra allí en la Biblia, y dice que cuando se demoró un tiempo, construyeron aquí en la ciudad un becerro de oro. ¿Recuerda esa anécdota? Pero lo lleva a este pensamiento. Dice que ellos le dijeron a Aarón, dijeron, pero ese Moisés, ¿ya cuánto tiempo lleva por allá? Yo creo que hasta ya se olvidó de nosotros, porque tenían una expectativa, ¿qué? Falsa. Y eso es lo que lleva a la gente a veces a cometer errores. Vemos entonces que los discípulos y alguna de la gente tenían expectativas falsas y ahí es cuando más se sufre. Yo creo, hermano, que los que pensaron esto, la mayoría no siguieron en el camino del Señor porque estaban buscando otras cosas. Qué bueno cuando en el evangelio uno le dicen las cosas con la realidad para buscar verdaderamente a Dios. Hoy vemos evangelios donde le dicen a las personas, venga, oramos, que le ordenamos a Dios que lo va a sanar. ¿Ha escuchado cosas como esas? Y yo les digo a los hermanos, seamos prudentes porque nosotros no podemos manipular la voluntad de Dios. Y entonces la gente cree con expectativas equivocadas y después no pasa lo que ellos le dijeron, se desilusionan. ¿Y en dónde terminan estas personas? Apartadas de Dios, renegando de Dios y apartados del evangelio. Vemos entonces en este primer punto, la duda a la palabra a veces nos hace pensar y tener expectativas equivocadas. Pregunto, ¿sí había dicho el Señor varias veces que iba a resucitar al tercer día? ¿Qué era lo más lógico que tenían que haber hecho los discípulos entonces? ¿Qué tenían que hacer? Oiga, pero es que nosotros somos impacientes, ¿cierto? Tenían que haber esperado que se cumpliera la escritura que el mismo Señor les había dicho, porque tenían, número uno, expectativas ¿qué? Y cuando hay expectativas falsas, la palabra de Dios no hace el efecto que queremos. No tener clara la convicción, hermano, de lo que el Señor puede hacer, sus promesas por nosotros, y más en esos momentos de crisis, es cuando nos lleva a cometer errores. ¿Qué hizo la mayoría de la gente que estaba con él? ¿Qué hicieron? Se dispersaron. Y escuche esto, el mismo Pedro, lo dice la Biblia, el mismo Pedro maldijo cosas sobre el Señor. Yo no sé cuántas personas en las crisis pueden llegar a decir esto y con prudencia le digo, ¿para qué me sirvió haber asistido a la iglesia y me pasó esto? ¿Para qué me ha servido estar en la iglesia y todavía no consigo trabajo? ¿Para qué me ha servido estar en las cosas de Dios y mire todo lo malo que me ha pasado? ¿Cree que ese es un lenguaje que puede pasar o no puede pasar? Puede pasar, hermano. Porque el no tener expectativas correctas nos lleva a dudar de la palabra, nos lleva a pensar cosas que no son. ¿Qué debemos entonces y qué esperamos del Señor en estos momentos de crisis, en dificultades? Porque dependiendo de eso vamos a poder superar o pasar adelante. Yo les cuento algo, hermano. Dos discípulos en la Biblia lo nombran allí en el Evangelio de Lucas 24 y Juan 19, nombran de 2 discípulos que estaban como con la mente concentraditos. Usted ha visto en la familia que cuando hay crisis siempre hay alguien que le dice, espere, no venda todo todavía, espere, no se separe todavía, espere. ¿Conoce personas así? Pues aquí en la Biblia también hay 2 discípulos que en medio de esa crisis, toda la mayoría salieron corriendo, pero 2 discípulos que muy poco los nombramos, que es José de Arimatea y Nicodemo, en su tranquilidad, ¿sabe qué hicieron ellos? Sabiendo que se cumplía la escritura, fueron a reclamar el cuerpo del Señor, fueron, lo sepultaron, fueron, colocaron todo para que se cumpliera la escritura. Eso sí es tener una expectativa, ¿qué, hermano? Clara. Mira, hermano, pregunto esto. Para que el Señor resucitara y poder tener nosotros hoy acceso a la vida eterna, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que morir él? ¿Sí o no? No, si no hay muerte, no hay resurrección.
Segundo, tendría que haber sepultura y tendría que ser como lo decían los escritos, en un sepulcro nuevo, tendría que estar en custodia de soldados, tendría que pasar todo conforme a la escritura. Le pregunto, ¿los discípulos que andaban con él lo hicieron? ¿Quiénes eran los mejores preparados de haber hecho esa tarea? ¿Quiénes? El que dijo, iré a la muerte contigo, por ejemplo. El que decía, lo amo, doy la vida por ti. Pero lamentablemente esos que perdieron el control en ese momento, se dispersaron, y otros que sí tenían clara la palabra, ¿qué hicieron? Fueron hasta donde Pilato, reclamaron el cuerpo, porque dijeron, necesitamos bajarlo ahora porque a las 6 se cumple el día de reposo y necesitamos que pasen 3 días para que él resucite. Dígale al que tiene al lado, eso es tener fe. Eso es tener fe, hermano. Eso es tener clara la palabra en medio de la crisis y no tener expectativas, ¿qué? Falsas. ¿Cuánto necesitamos que en estos momentos de crisis hayan personas y tengamos personas al lado que nos hablen la palabra y nos hagan como tomar control y aterrizar en medio de la crisis? Estos dos discípulos, ¿quiénes, cómo se llaman? José de Arimatea, ¿y quién? ¿En qué pasajes está en la Biblia? ¿Alguien lo recuerda? Juan 19 y Lucas, ¿qué? 24. Ahí usted para que en la casa lo lea, ahí está. Ellos llegaron, discípulos que eran en secreto, pero hicieron la tarea. Qué bueno cuando hay expectativas correctas, porque esto tuvo que haberle producido a los discípulos tristeza, duda, desánimo y desilusión, ¿cierto? Pero a los discípulos correctos les trajo ¿qué? Fe, fortaleza para actuar. En estos momentos, hermano, que todos estamos pasando por dificultades, debemos de tener fortaleza y fe para poder salir adelante. Nuestra expectativa correcta es tener fe que el Señor tiene el control de todo. Le tengo una noticia, hermano. Usted dice, pastor, usted puede decir esto, sí, lo voy a decir con autoridad. Lo que le esté pasando, por difícil que sea, Dios tiene el control de eso. Ay, pero me acaba de pasar esta crisis. Dios tiene el control, hermano. Y eso nos va a enseñar a tener la expectativa correcta para poder actuar también correctamente. Dios tiene el control de todo. Él nos ha dado de su amor, de su perdón, resucitó para darnos vida eterna. Y si creemos en Él, hermano, también un día resucitaremos. Yo no sé si a usted le ha pasado que se sube a un vehículo, a un taxi, y está hablando con el taxista y él dice, no, este país no tiene arreglo, esto está difícil. Y tal vez tiene una situación difícil esa persona y le dice uno, yo le decía, para todo hay solución. Y él decía, no, para la muerte no hay solución. Le pregunto a la iglesia, ¿para la muerte hay solución? Hasta para la muerte hay solución, hermano. Y aquí lo vimos en este pasaje. Número 2, cuando la iglesia tiene que sanar también, porque a veces entra duda en la palabra del Señor. Mire, yo no me atrevería a preguntarle tan directamente a usted, pero lo voy a hacer mirando por aquí a un ladito para ver si alguien me entiende. ¿Listo? ¿Cuántos hemos en un momento determinado dudado de la palabra en algún momento? No escucha amén, está bien. No diga amén, eso es para usted solito allí. Pero estoy seguro que la mayoría, y si no me atrevo a decir todos, incluyendo al pastor, en algún momento hemos dicho, Señor, ¿será que sí? ¿Y es natural sentir eso? O lo que sintió el Señor Jesucristo allí, aunque no fue exactamente la duda de la palabra, pero él sí dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó allí? Es un momento de crisis, en ese momento, y es natural. Algunos se dan tan duro que dicen, soy tan pecador que vence esto. Lea los salmos para que tenga una noticia, lo que decían ahí, sobre todo unos salmos que se llaman los imprecatorios, donde el salmista le dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Voy a usar esta palabra, en el Salmo 73 dice, tenía envidia del impío como prospera, cómo le va de bien y yo en la iglesia. Y dice la escritura, lea el Salmo 73, hasta que entrando a la presencia de Dios, me di cuenta que era como una bestia.
Lea el Salmo para que vea. Es natural, hermano, y cuando hay crisis. Pero lo importante es que no nos quedemos en esas dudas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si lo ha sentido, no se tire, como dicen los jóvenes, no se dé tan duro. Es natural, pero lo importante es que no nos quedemos en esas dudas. ¿Los discípulos dudaron de la palabra en ese momento de crisis? ¿Por qué lo dudan? ¿Por qué lo dudan? Si le dijo que iban a resucitar en 3 días y se dispersaron, ¿no cree que dudaron de la palabra? Totalmente. Leamos esto. Lucas 24, 25 al 27. Entonces, iban unos caminando en el camino de Emaús, en el momento de la sepultura, y él ya resucita y está escuchando esta conversación. Yo me imagino el Señor en nuestras conversaciones, no, yo creo que esto no es, y él ahí dice, insensato, perdón, dice así. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que, iglesia, todo lo que los profetas han dicho. Están hablando estos hombres en el camino diciendo insensateces de la fe, como la que acabamos de decir. Pensamos que era un rey y ya lleva 3 días y nada que resucita. ¿Y el Señor qué les dijo ahí? ¿Cómo les dijo? Sensatos. ¿Qué tal que nos escuchara o nos mirara el pensamiento de una de esas en esos momentos que estamos en duda? ¿Qué nos va a decir? Ayúdenme a decir, ¿qué nos va a decir? Sensatos. Dice, no habéis creído de todo corazón. Versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera, entrara en su gloria y perdón, ¿leí bien? Me pasé aquí, ¿cierto? Lucas 24. ¿Y qué dice acá? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, sí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y no sé si ahí sigue en este pasaje, o más adelantico dice, y a ellos les ardía el corazón. ¿Le ha ardido a usted el corazón cuando ha dicho algo de insensatez en el Señor y después llega una prédica, un mensaje? ¿Y qué dice uno? ¿Realmente me falta qué? Me falta fe. ¿No le ha pasado a usted, por ejemplo, esto? Que a veces nos estamos quejando de una crisis, que parece que se acaba el mundo, y llega otro hermano que ha pasado una crisis más difícil que ese, le dice, tranquilo, tengamos fe. ¿Sabe qué le dijo en ese momento? ¿Qué le dijo? Insensato. Si el Señor dice que está con nosotros, ¿por qué lo dudamos? ¿Cree que en estos momentos de crisis es bueno que nos hablen la palabra, que nos la recuerden, que nos la firmen para poder salir? Porque son momentos en los cuales la persona o la iglesia o la comunidad o el líder o la familia queda como en una rueda allí. Pero qué bueno que la palabra es la que nos ayuda. Porque ¿qué usó el Señor allí? Cogió aceite, los ungió. ¿Qué hizo allí en ese momento? ¿Qué usó él para sanarles en ese momento esa herida que tenían ahí? ¿Qué usó? ¿Qué usó? La palabra. Dice que volvió otra vez a hablarles de las cosas y decirles que todo esto tenía que pasar. Cuando entendemos estos principios, hermano, podemos decir entonces aquí que no olvidemos sus promesas. ¿Cuántos creen que un día estaremos en la gloria con el Señor? Nunca olvidemos eso, hermano. No sabemos el tiempo, ni el día, ni la hora, pero un día estaremos todos allí en la presencia del Señor. Todos, hermano, no olvidemos sus promesas, su palabra, para no caer en incredulidad. Porque el problema de olvidar la palabra es que caemos en incredulidad. Yo lo expliqué muy bien en un mensaje en la iglesia. ¿Por qué negó Pedro al Señor? Sea sincero, ¿por qué? ¿Por qué negó Pedro al Señor? Porque tenía miedo. ¿Por qué más? ¿Por qué, hermana Carmen? Temor. Y digámoslo, en nuestro proceso hoy estaba en crisis, ¿cierto? Estaba en crisis, pero me deja agregarle algo que lo responde la Biblia, porque el Señor, la escritura dice que Pedro lloró amargamente después de haberlo negado, y subraye eso que lo va a encontrar en la Biblia, y dice, y recordó la palabra que el Señor le había dicho. O sea que en realidad, ¿qué fue lo que
produjo que el Pedro sintiera esa amargura, esa situación difícil. ¿Qué lo hizo pensar eso? ¿Y qué más? Olvidó la palabra. Porque si a mí me dicen, vea, si usted se va por aquí, por la tal calle, va a encontrar un trancón grande y se va a demorar 1 hora. Y cuando yo llegue allá y vea el trancón, ¿qué voy a decir? Oigan, se me olvidó lo que me dijeron. ¿Sí o no? Pero si estoy en el trancón, ¿qué digo? Bueno, pues ya me toca aquí esperar. ¿Sabe que si Pedro hubiera tenido claro eso, no se da tan duro como a veces nos damos nosotros? Y bueno, era un proceso que tenía que vivir. ¿Qué sanó a Pedro? ¿Alguien recuerda qué sanó a Pedro? 3 veces lo niega y 3 veces le pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Pedro qué? Y escúcheme por favor esto. Eso sucede después de la resurrección, ¿cierto? Cuando el Señor le preguntaba algo a Pedro, ¿cómo respondía Pedro? Cuando él le decía, Pedro, vamos a hacer esto, ¿qué es? ¿Cómo era la actitud de Pedro ahí? Para las que sea, yo voy con usted hasta la muerte y me toque y vamos para adelante. Y si hay que comprar espada, compro espada. Pero cuando usted lee bien el evangelio allí y le hace el Señor esta pregunta, mire, a veces los que estudiamos la Biblia decimos, qué pesar que en la Biblia no tenemos las emociones, nos toca es como con el Espíritu Santo discernir la emoción que hay en la Escritura. Y yo veo que cuando a Pedro le dicen, Pedro, ¿me amaría el Señor? Le respondió igual, para las que sea, voy con usted para la muerte. ¿Lo ve respondiendo igual ahí? Le está diciendo, tú sabes que te amo. O sea que ya él había, ¿qué, hermano? Le había bajado el ímpetu, unas cosas, había sanado unas heriditas, estaba ya ahora sí listo para el tema de hoy, para servirle al Señor. ¿Quién sanó a Pedro entonces? ¿Qué lo sanó? El mismo Señor, la palabra, y el Señor lo dejó apto para esto. Vemos entonces aquí, en este segundo punto, que no hay que dudar en la palabra. En los momentos de crisis que vamos a tener, bien clara las promesas de Dios. Amén. Promesas de fe. Y número 3, esto me gusta mucho. Hay que ser muy inteligentes en las crisis, ¿sabe? Yo no sé si hay un proverbio chino, japonés, no sé, que he escuchado, que a este tipo de personas dicen que en las crisis no ven problemas, sino ven ¿qué? ¿Quién dice eso? Oportunidades, ¿cierto? Oportunidades. Nosotros a veces en la crisis que vemos el fin del todo. Pero las personas que tienen esa mentalidad en los problemas y en las crisis, ¿qué ven? Oportunidades. Entonces ahí nos toca ser muy inteligentes, hermano. Y en esto tenemos 2 decisiones. Mire que no he hablado de psicología acá, pero estamos siendo sanos en el alma, en el corazón. Pero sí tengo una situación que decirle. Es de decisiones. O decidimos quedarnos en la crisis o decidimos ponerle el frente al pecho a la crisis y salir adelante. Eso es cambiar la manera de ¿qué, iglesia? De pensar. Usted y yo con el Señor tenemos que cambiar la forma de pensar aún en medio de las crisis. Y aquí pasa esto. Vamos a Lucas 24:31. Dianita, no sé hasta qué hora es la predica, no sé. Lucas 24:31 dice, ¿recuerdan aquellos hombres que iban caminando que el Señor les dijo que eran como qué? ¿Insensatos? A estos mismos hombres les va él aquí después de hablarle esto y les dice en el capítulo 24, versículo 31 y 30 y algo, ¿sí? 31 y 31, yo escribí, Anita, qué pena. Dice, entonces, ¿qué le abrieron a ellos? Le abrieron los ojos, le abrió el Señor los ojos y le dijo, ahora sí, mire, y reconocieron, más él se desapareció de su vida. ¿A quién reconocieron en ese momento? Al Señor. ¿Sabe que esos momentos de crisis nos permiten antes para ver otras cosas que no habíamos visto antes? ¿Cuántos valoramos más la familia después de la pandemia? Sea sincero. ¿Cuánto valoramos más el tiempo en familia después de pandemia? Lo voy a hacer esta pregunta sencilla. ¿Cuánto valoramos más ahora salir a caminar o algo después de la pandemia? ¿Cuántos? ¿Sabe por qué? Porque antes teníamos los ojos. Y pregunto, antes que no había pandemia, ¿podíamos salir, caminar y hacer todo eso? Porque no teníamos los ojos abiertos a esas cosas que nos traen paz, gozo y bendición. A los discípulos en ese momento que estaban en crisis, ¿sabe qué hace el Señor? Les abrió ¿qué? Los ojos. Abrir la vista es como hacerles cambiar la forma de ver las cosas.
Y en las crisis, en las pérdidas, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. Que aún en esto hay alguna oportunidad para cambiar y hacer algo bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay algo bueno, hay algo bueno. Dice, y se decían el uno al otro. Miren lo que les dije ahorita. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abrió, uy, eso me gusta. Cuando nos abrió, ¿qué significa nos abrió las escrituras? ¿Era que llevaba el Señor una Biblia y les mostró así? Cuando al explicarles, ellos dijeron como los jóvenes, la entendimos. Qué maravilloso cuando después de esa crisis viene la palabra, viene el Señor, su palabra, un mensaje, y dice uno, oiga, me abrieron el entendimiento. ¿Me abrieron qué? ¿Le abrieron a ellos qué? Los ojos. ¿A cuánto les ha abierto el Señor los ojos a través de la palabra? Aún en medio de crisis. Pero la persona que no supera la crisis se queda encerrada, se queda ahí enterrada, se queda ahí y no toma una decisión de cambiar, y tal vez la solución la tiene, ¿dónde dicen? Dicen por ahí, al frente de sus ¿qué? Solamente le falta abrir un poquito los ojos para ver la situación. Pero me gusta este pasaje, también en Lucas 24, versículo 44 al 46, estamos en el punto de que en medio de la crisis, para ser sanos hay que cambiar la manera de pensar, abrir los ojos y abrir lo que viene ahora. ¿Abrir qué? El entendimiento. Y les dijo, estas son las palabras. Déjeme, me paso a esto. Ya se le presentó el Señor a los discípulos, ya aquí se les va a mostrar a ellos, los tiene reuniditos así, y todavía algunos dudando en ese momento con él ahí. Y miren lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fue lo mismo que le dijo a los del camino, lo mismo, parecido a lo que le dijo a los del camino, ¿cierto? Y dice, entonces, ¿qué hizo el Señor? Léalo conmigo allí. ¿Qué hizo? Pues abrió el entendimiento, es decir, dijeron ellos, ahora sí. Oiga, qué curioso, porque ellos no habían entendido esto. ¿Cree que alguno de ellos, al haber entendido bien esa palabra, era de los que había tenido que ir a bajar al Señor de la cruz y sepultarlo? Pero a veces nos pasa eso, ¿cierto? Tenemos la solución, nos ha hablado el Señor, su palabra, pero todavía no tenemos el entendimiento para seguir actuando. Y aquí dice la escritura, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? ¿Cree que hubo sanidad en ellos después de esto? ¿Y fue a través de qué, iglesia? ¿A través de qué? Volvemos. Hay una materia que vemos en el seminario que se llama ahora logoterapia. Mire, logoterapia. Y es interesante esa materia, porque tiene que ver con temas de sanidad, pero con la palabra. Porque se nos adelantó la musicoterapia, ¿cierto? Se nos adelantó la logoterapia. ¿Cuál otra terapia conocen? La risoterapia se nos adelantó. Oiga, y nosotros teniendo la ¿qué? Logos, la palabra. ¿Por qué no usamos la palabra? El Señor Jesucristo usó la palabra para sanar esos corazones de los discípulos. Y sigamos leyendo. Y les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ellos yo creo que dirían, y nosotros huyendo, escondiéndonos, negándolo, pero todavía no la tenían clarita. Vemos entonces aquí lo siguiente para ir concluyendo. Fueron sanos los discípulos de parte del Señor Jesucristo, los sanó. Y si usted observa, ningún discípulo, escuche, ningún discípulo había tomado allí en serio la decisión de servirle hasta que no había sido primeramente sano. La resurrección trajo sanidad. Yo le dije a mi esposa estos días, estudiando temas de sanidad, es que a veces las heridas de otro puede sanar a otro. ¿Pasa eso o no? ¿Cómo sanó el Señor a Mateo? ¿Cómo lo sanó? A Tomás, perdón. ¿Cómo lo sanó? ¿Cómo lo sanó? Mostrándole las heridas. Porque hay procesos que a veces es necesario ver otra cosa más difícil que la que uno está viviendo
para decir uno, oiga, y yo quejándome por esto, perdóneme Dios. Y el Señor le mostró a él ¿qué? Las heridas y le dijo, mete tu mano en el costado. Duro esos procesos, ¿cierto? Que fue el ejemplo que le dije ahora. Quejándonos nosotros de cosas y viene otro con unas heridas más grandes a ministrarnos a nosotros. Un taxista que me recibió hace poquito, empecé a hacerle la charla porque quería hablarle de Cristo y me dijo, no vecino, es que acabé de separarme de mi esposa, mis 2 hijos no me lo dejan ver y tal situación, y empezó a hablar y lloró el hombre y todo, y yo le dije, qué bueno que tenemos un tiempo porque me gusta hablar de las parejas y voy a, si me lo permite, un consejo, y empecé a hablarle, a buscar de Dios, y cuando le conté de mi crisis, me volteó a mirar y me dijo, ¿verdad? ¿Y puede uno sobrevivir a una crisis como la que está viviendo usted, pastor? Le dije, sí. Y él sabe qué me dijo, sin yo decirle nada, dijo, oiga, yo quejándome por esto, sabiendo que esto puedo solucionarlo. ¿Le sirvió mostrarle una herida para que pueda tener sanidad? A veces es necesario, hermano. Yo creo que nos pasa hoy, cuánta crisis vemos, desilusión, que otro está pasando más difícil que uno y uno está allí diciendo, la vida se acabó, ya no voy a hacer más nada. Por eso es bueno, hermano, conocer y ayudar a otros para poder salir adelante nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilloso, iglesia de Zipaquirá hoy, una iglesia que los ama, viene a decirle a otra iglesia que sí podemos salir adelante, amén, que sí podemos seguir sirviéndole al Señor. Vean, que sí podemos honrar la vida de aquellos que han partido, ¿sabe a través de cómo? El servicio y sacar adelante lo que una vez ellos tuvieron allí también dando la vida. ¿Le parece justo eso? Maravilloso eso. Los discípulos fueron sanos, se les apareció, les decía, paz a vosotros, le dijo Pedro, ¿me amas? Y todo esto. Y ya antes, para la iglesia salir adelante, recuerde que pregunté, ¿los discípulos sirvieron antes sin habérseles presentado al Señor? ¿Salieron todos corriendo a servir? Hasta que el Señor nos dijo, espere que voy a sanar estas heriditas, los voy a reconfortar, les voy a dar paz. Mire, fue tanto que hasta ascendió a los cielos y Él les dijo, aquí les dejo el Espíritu Santo para que sigan adelante la tarea. Los dejó bien sanitos, ¿cierto? Allí vemos en el capítulo 1 de Hechos, un pasaje muy conocido, que ya el Señor va a ascender a los cielos y hace con ellos un proceso final de 40 días, y dice la escritura allí, que después de habérseles presentado, les habló durante 40 días del reino. Y después dice que ahí fueron enviados, cuando dice recibiréis poder. Pero dice allí la escritura, en el capítulo 3, que se les apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que dijo el Señor, voy a dejar este proceso bien clarito. Y después de Hechos, capítulo 1, 2, allí, ¿el Señor está con ellos? ¿El Señor está ahí presencialmente con ellos? No. Ahora aceptaron la partida del Señor Jesucristo de otra forma, porque ya estaban de una manera más saludable y fortalecida. ¿Será que vendrán otras crisis en nuestra vida? ¿Cree usted que vendrán otras crisis? Pero cuando tenemos sanidad en el corazón, la palabra, ¿podremos salir adelante? Yo he pensado y lo prediqué varias veces, cuando salimos de una crisis, y lo dice uno tan jocosamente, pero cuando lo experimenta, es duro. Puede que venga otra crisis, pero si vamos de la mano del Señor, ¿qué va a pasar? Seguiremos adelante. Termino entonces diciendo en esta hora, la iglesia necesita sanidad, los discípulos necesitamos sanidad, los siervos de Dios, la iglesia, la familia, para continuar, para seguir confiando en la palabra, para cambiar la manera de pensar, hermano. Tenemos que tomar decisiones. Cuando entendemos esto claro, hermano, la iglesia puede avanzar. Y la pregunta final es, ¿cuánto tiempo quiere esperar este proceso? Yo le expliqué en la iglesia que algunos siervos de Dios, dice allí, duraron 40 años esperando un proceso de sanidad, o duraron días de la mano del Señor para ser sanos. ¿De quién va a depender eso? ¿Solamente de Dios o de la disposición nuestra a aceptar las cosas?
o 40 años o 40 días, ¿no? Bueno, hay tiempos, por supuesto. Yo veo entonces aquí, hermano, concluyendo que cuando los líderes en la iglesia están sanos, se reproducen saludablemente. Y eso es bueno, traer sanidad. No es fácil, pero hay que hacerlo, hermano, tomar la decisión. La influencia le da carácter saludable cuando salimos de estas crisis. Salimos más fortalecidos. La posición en ocasiones, nosotros tenemos que estar al frente de las dificultades y no escaparnos. Hay que darle, como dice la gente, hay que ponerle el pecho a las circunstancias para seguir adelante. El llamado entonces en esta tarde, hermanos, para la iglesia, Zipaquirá, Soberana Gracia, sigamos adelante, hermano, toma la decisión que intencionalmente entremos en el proceso, estemos con el Señor, recibamos la sanidad de Él y sigamos, ¿para dónde? Adelante, sigamos adelante. Cuando eres joven, dice aquí esta frase final, cuando eres joven, la velocidad y la adrenalina parece ser excelente compañía, pero a medida que se envejece uno se hace más sabio. A medida que pasan las dificultades y pasamos las dificultades, nos vamos volviendo más sabios. Más sabios. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que reaccionaron correctamente a la crisis, como estos discípulos, y hoy sabemos de los discípulos que nos trajeron la palabra hasta aquí, hasta Zipaquirá. Gracias a que esos discípulos fueron sanos, pudieron hacer la tarea. Importante, hermano, cumplir ese llamado. En los momentos de crisis y presión, angustia, se debe saber en quién confiar, y usted y yo tenemos claro que confiamos es en el Señor y su palabra. Eso lo tenemos claro. Mi respuesta, tu respuesta a ese proceso va a depender cómo vamos a madurar y seguir adelante. ¿Qué tal es ese desafío? Iglesia, Zipaquirá, ¿qué tal ese desafío? ¿Podemos seguir adelante, iglesia? ¿Vamos a seguir adelante? Amén, vamos a seguir adelante. No es fácil, hermano, no es fácil, porque uno tiene momentos donde baja la cabeza y vuelve y se levanta, pero de la mano de Dios seguiremos adelante. Amén.